El Estado y la sociedad soviéticos siempre se han caracterizado por su hermetismo y conservadurismo. Una de las estructuras más cerradas de la época de la URSS era el ejército. Oficialmente, en el ejército soviético reinaban la disciplina, el orden estricto y la hermandad entre los soldados. Pero en realidad, los reclutas entraban en un sistema cerrado de jerarquías crueles, donde eran humillados, explotados y sometidos por la fuerza. Cada joven soldado tenía que pasar por un ciclo de violencia para luego, después de su primer año de servicio, convertirse él mismo en parte de este sistema y participar en los abusos contra los siguientes reclutas. Hoy hablaremos de una de las páginas más oscuras de la época soviética, la dedovshchina. Desafortunadamente, a este fenómeno se le presta poca atención incluso hoy en día, porque todavía es común ocultar por vergüenza este fenómeno vergonzoso. Pero hoy escucharán información sobre la dedovshchina que seguramente nunca antes habían oído. Esto no lo verán ni en redes sociales ni en otros canales de YouTube, de la manera más concisa y objetiva posible. Me llamo Semyon, canal Megashot TV. Comenzamos. ¿Qué es la dedovshchina? Empecemos con una definición sencilla. ¿Qué es la dedovshchina y cómo se manifiesta? Oficialmente se llamaba dedovshchina a las relaciones no reglamentarias entre militares, es decir, aquellas que no están escritas en los reglamentos ni en otras normas. Pero eso es oficialmente, porque en la realidad la dedovshchina en la URSS no solo prosperaba, sino que además era fomentada de todas las formas posibles por el cuerpo de comandantes. La mayoría de las veces, la dedovshchina surgía entre los soldados veteranos y los recién llegados, es decir, entre los soldados más experimentados y los reclutas. De hecho, la propia palabra dedovshchina proviene del apodo no oficial Ded. Así llamaban a los soldados cuyo periodo de servicio estaba por terminar. Y para aquellos que no lo sepan, aclaro especialmente que en tiempos soviéticos, el servicio militar en el ejército duraba 3 años y en la marina 4. Y solo en 1967 el periodo de servicio se redujo en 1 año, a 2 y 3 años respectivamente. A los reclutas tradicionalmente se les llamaba dujas o salagas. Precisamente ellos se convertían en gadas, el principal objeto de violencia, humillaciones y explotación por parte de los dedi. La posición intermedia la ocupaban los llamados cherepas, soldados que ya habían cumplido la mitad de su servicio y comenzaban a ejercer poder sobre los nuevos reclutas. La dedovshchina en sí misma se manifestaba de diferentes formas. Con mayor frecuencia, los dedi golpeaban y humillaban a los recién llegados, los obligaban a realizar el trabajo más pesado o sucio, reprimían cualquier intento de protesta e incluso la expresión de opiniones personales. Prácticamente en todas las unidades soviéticas existía la obligación no escrita de que todos los novatos entregaran a los dedi parte del contenido del paquete que les enviaban desde casa. Especialmente se valoraban los dulces, los cigarrillos y las buenas conservas. A menudo los dedi extorsionaban dinero, especialmente si el recluta venía de una familia acomodada. En algunos casos, los dedi obligaban a los jóvenes a tener contactos homosexuales y a veces incluso los violaban. En pocas palabras, la dedovshchina era un fenómeno realmente horrible, contra el cual en realidad había que luchar. Pero aquí hay un problema. Nadie luchó nunca de verdad contra ella. ¿Por qué? Ahora lo vamos a averiguar juntos. Causas de la dedovshchina. Pero primero hay que entender las causas de la dedovshchina. No hay una opinión unánime al respecto. Hoy en día, según la versión más común, la dedovshchina siempre ha existido, incluso en tiempos del zar, ya que reflejaba a la propia sociedad y al Estado ruso. Quiero recordar especialmente que ni el Imperio ruso, y mucho menos la Unión Soviética, se distinguieron por su democracia ni por el respeto a la persona y sus derechos. Y en las condiciones de aislamiento del ejército, todas estas tradiciones de sumisión incondicional del subordinado al superior solo se intensificaron muchas veces más. Así fue de hecho como surgió la dedovshchina. También es popular la teoría sobre el origen carcelario de la dedovshchina. El sentido de esta teoría es que, hasta los años 60, la dedovshchina no era un fenómeno sistemático y se manifestaba más bien de manera puntual. Y apareció precisamente cuando se permitió reclutar a chicos con antecedentes penales. El asunto es que, a pesar de que habían pasado 2 décadas desde el final de la Segunda Guerra Mundial, las pérdidas demográficas todavía se sentían. Recuerden lo que decía el mariscal de la Victoria, Georgy Zhukov: las mujeres rusas aún darán a luz más hijos. Porque en la URSS nunca dudaban en sacrificar a sus propios soldados y como resultado había enormes problemas en el acervo genético.
Por eso, a mediados de los años 60, para compensar la falta de reclutas, las autoridades empezaron a reclutar a exconvictos. Ideológicamente, esto se presentaba a la sociedad como la corrección de los ciudadanos que se habían equivocado. Pero en realidad, resultaba exactamente lo contrario. Al llegar al ejército desde la prisión, ellos traían consigo las reglas criminales, que rápidamente se transformaban en la dedovshchina. También existe la versión de que, a finales de los años 60 y principios de los 70, el núcleo de los excombatientes se retiró, y los jóvenes oficiales y sargentos, que nunca habían estado en combate, no sentían respeto ni hermandad hacia los soldados, y los veían como personas inferiores y mano de obra gratuita. Por cierto, aproximadamente en esa época, los altos mandos del ejército soviético empezaron a utilizar cada vez más el trabajo de los soldados para obtener beneficios materiales personales. Ustedes mismos recordarán cuántos chistes existen sobre para qué sirve un campo de entrenamiento si para el general es más importante construir su casa de campo. Los novatos eran los que hacían el trabajo pesado, mientras que los veteranos eran los supervisores. En ese entonces, no era común hacer públicos los golpes y las humillaciones. En mi opinión, la verdad está en algún punto intermedio. La dura dictadura soviética y una sociedad atemorizada por las represiones eran en sí mismas una mezcla ideal para el surgimiento de un culto a la violencia, incluso en el ejército. Durante la guerra, este fenómeno se atenuó un poco, ya que tanto los reclutas como los veteranos estaban en igualdad de condiciones. Sí, y para colmo uno podía recibir una bala en la nuca. Pero en tiempos de paz, el abuso sistemático entre soldados volvió a manifestarse por completo, y la aparición entre los soldados de criminales y otros elementos antisociales solo agravó el problema existente. Дедовщина как часть советской культуры. En cualquier caso, en la época de Brezhnev, el abuso sistemático entre soldados estaba tan arraigada en la conciencia de los ciudadanos comunes que se percibía como algo cotidiano. Dado que la sociedad soviética estaba construida sobre principios de subordinación, disciplina estricta y supresión de la individualidad, no es de extrañar que el abuso sistemático entre soldados se percibiera como un fenómeno malo, pero imposible de corregir. Algo que no se puede erradicar, sino solo aceptar y someterse a ello. Y eso a pesar de que oficialmente el abuso sistemático entre soldados como fenómeno no existía, así como tampoco existían en la URSS la corrupción, la drogadicción ni las prostitutas. ¿De qué hay que sorprenderse aquí? En un país de socialismo desarrollado no podía ser de otra manera. Y solo en tiempos de Gorbachov, cuando la presión ideológica y la censura se debilitaron, apareció la posibilidad de discutir temas que antes estaban prohibidos. Y los hechos que antes se ocultaban de todas las formas posibles empezaron a ser ampliamente difundidos y discutidos. El impulso para estudiar la dedovshchina como un fenómeno social aparte fue el sonado caso de Sokolauskas, que resonó en toda la Unión. En 1987, el soldado de 19 años Arturas Sokolauskas, originario de Lituania, incapaz de soportar las palizas y humillaciones sistemáticas por parte de sus compañeros, mató a 8 personas, incluido el jefe de guardia, y desertó. Lo declararon en busca y captura en toda la Unión y pronto lo capturaron. A diferencia de muchas víctimas de la dedovshchina, Sokolauskas no guardó silencio y empezó a dar extensos testimonios sobre las costumbres en su unidad. En tiempos de la Glasnost, esta información se filtró a la prensa y se hizo de conocimiento público. Por primera vez, se empezó a hablar abiertamente sobre la dedovshchina. Porque antes, los casos de deserción y asesinatos de compañeros de servicio se encubrían y no se les daba seguimiento. Pero incluso la relativa democratización de la vida soviética hizo lo suyo. En cuanto al destino de este desafortunado soldado, el mando tuvo miedo de llevar este escandaloso caso al tribunal militar y lo declararon enfermo mental. Esto salvó a Sokolauskas de una ejecución inevitable, y después de la disolución de la URSS fue liberado y regresó a su natal Vilna. Después de este terrible caso de acoso militar, no solo empezaron a escribir artículos y otros estudios, sino también a hacer películas. Lo que antes estaba prohibido se convirtió en un tema ampliamente discutido. En los últimos años de existencia de la URSS se estrenaron películas como 100 días antes de la orden, Asuno, Guardia y Fanático. Algunas de ellas incluso se consideraban de culto para la época de la perestroika. Y en todas estas películas, el hilo conductor era que la dedovshchina es algo malo, pero lamentablemente en el ejército es imposible sin ella. ¿Ustedes qué piensan? ¿Esto le daba más apoyo al régimen soviético y al Estado que ya en ese entonces se estaba desmoronando? Exactamente.
¿Por qué la dedovshchina resultó ser tan resistente? Por supuesto, cada uno de ustedes puede hacer una pregunta lógica y al mismo tiempo no muy sencilla. Si todos entendían que la dedovshchina estaba mal e incluso era algo malo, ¿por qué no luchaban contra ella? ¿Cómo fue posible que todos aceptaran este fenómeno antihumano y lo vieran como algo normal? Por más extraño que parezca, en primer lugar, los propios soldados eran los responsables de la existencia de la dedovshchina. Más precisamente, el sistema militar, que absolutamente no cambiaba de año en año. A los reclutas los quebraban, los obligaban a obedecer sin cuestionar, y luego los convertían en continuadores de ese mismo sistema de violencia. Resulta ser un círculo vicioso. Al mismo tiempo, el mecanismo psicológico de la dedovshchina funcionaba de tal manera que los soldados que habían sobrevivido a la crueldad empezaban a verla como algo normal. Al principio, el recluta siente miedo, humillación y dolor, pero con el tiempo se resigna al sistema militar, simplemente tratando de sobrevivir. Cerca del final del primer año de servicio, la adaptación era reemplazada por el endurecimiento. La víctima de ayer dejaba de sentir compasión por los demás, empezaba a ver la violencia como algo natural y al final se convertía en verdugo. Después de obtener el estatus de veterano, aplicaba con gusto los mismos métodos a los nuevos reclutas. Esa habituación a la violencia inevitablemente destruía la capacidad de empatía y convertía a la persona en alguien agresivo y despiadado. Para él, los principales valores se volvían el derecho del fuerte, el desprecio por la debilidad y la sumisión al sistema. Incluso aquellos que eran conscientes de la crueldad de ese sistema de abusos entre conscriptos preferían no luchar contra ella, sino convertirse en parte de ella para evitar el sufrimiento. Tales prioridades perversas quedaban firmemente arraigadas en la psique a un nivel profundo, pero ese sistema de abusos entre conscriptos no terminaba en absoluto con la baja del servicio. Los soldados del valiente ejército soviético, después de pasar por la crueldad del servicio, muy a menudo trasladaban estas costumbres a la vida civil, desde la violencia doméstica hasta el entorno criminal. Muchos soldados veteranos, especialmente en los turbulentos años 90, se integraron fácilmente en las bandas criminales, uniéndose a las filas de los mafiosos con sacos color vino y cadenas de oro en el cuello. Y aquellos hombres que aún así prefirieron la vida de ciudadanos respetuosos de la ley, a menudo trasladaban el modelo del maltrato jerárquico a su propia familia. No sabían expresar sus emociones de otra manera que no fuera a través de la agresión. Creían que el liderazgo en la familia debía basarse en el miedo y la sumisión. Y los métodos crueles de crianza de los hijos les parecían completamente normales e incluso necesarios. Existe una categoría aparte de aquellos exmilitares que, después de dejar el servicio, fueron a trabajar en la policía, prisiones y otras fuerzas del orden. Formados en ese sistema de abusos entre conscriptos, trajeron consigo a las instituciones el desprecio por los débiles y desprotegidos, la inclinación a la violencia como instrumento de poder y, por supuesto, la corrupción y el encubrimiento mutuo. Esto llevó al auge del abuso policial, las torturas en los centros de detención y la inevitable crueldad hacia los sospechosos y los presos. Por supuesto, ese sistema de abusos entre conscriptos no podría haber existido a tal escala si no fuera por la permisividad de los oficiales. Ellos o bien hacían la vista gorda o la utilizaban para mantener la disciplina. Y sí, escucharon bien, precisamente para mantener la disciplina, porque en condiciones de falta crónica de financiamiento para las necesidades básicas del ejército soviético, la dedovshchina servía como una especie de mecanismo de autorregulación, permitiendo a los soldados veteranos controlar a los más jóvenes, aliviando así a los oficiales de la tarea de trabajar directamente con el personal. Aún más en la URSS y especialmente en el ejército, estaba muy extendida la cultura del silencio. Como saben, no se puede sacar los trapos sucios al sol. ¿Cómo luchar contra la dedovshchina? Quiero señalar de inmediato que no existe un método universal de lucha, pero un elemento obligatorio es aumentar la responsabilidad por las relaciones no reglamentarias. La adopción de leyes estrictas que prevean responsabilidad penal por la dedovshchina, así como castigos severos para los oficiales que oculten hechos de dedovshchina, inevitablemente dará sus frutos. En algunos países, por ejemplo en Alemania y Estados Unidos, existen leyes claras y códigos disciplinarios que regulan estrictamente cualquier forma de relaciones no reglamentarias en el ejército. Un método bastante exitoso para combatir la dedovshchina es la reducción o la completa eliminación del servicio militar obligatorio y la transición a un ejército profesional.
Un ejército profesional tiene una serie de ventajas indudables, entre las cuales están la selección de soldados más motivados y preparados, la reducción de la influencia de elementos criminalizados, así como un mayor nivel de control y responsabilidad. Una parte integral también es el aumento general del nivel educativo del personal ruso y de los sargentos. Y por supuesto, para erradicar eficazmente la dedovshchina se necesitaban cambios no solo en el ejército, sino también en la propia sociedad. En los estados donde prevalecen el Estado de Derecho, los valores democráticos y la sociedad civil, la dedovshchina tiene dificultades para arraigarse. Para una sociedad así, siempre será un elemento ajeno, ya que un joven educado en el respeto hacia los demás nunca tolerará un fenómeno tan aberrante. Y para concluir, se puede dar el ejemplo de la eliminación exitosa de la dedovshchina a nivel de toda una unidad. Se trata del batallón voluntario Azov, que ahora es la 12ª brigada dentro de la Guardia Nacional de Ucrania. Ese mismo Azov que defendió heroicamente Mariupol hace 3 años, estando completamente rodeado. Ese mismo Azov al que la propaganda rusa llamó nazi y extremista hace muchos años. ¿Y cómo lograron evitar las novatadas? El asunto es que los miembros de Azov nunca antes habían servido ni en el ejército soviético ni en el ejército ucraniano postsoviético de los tiempos de Kuchma y Yanukovych. En la primavera de 2014, los patriotas de Ucrania, que antes no tenían ninguna experiencia militar, pero sí el deseo de luchar contra los separatistas prorrusos, crearon su propia unidad literalmente desde cero. Sin oficiales formados por el sistema soviético que solo buscan impresionar a sus superiores, ni suboficiales corruptos que solo piensan en qué robar hoy. Como Azov se formó desde cero desde el principio, estaba libre de varios vestigios postsoviéticos. Sin burocracia innecesaria, sin servilismo ante el mando y por supuesto sin novatadas. Bueno, eso es todo de mi parte. Hasta luego a todos.